Ok, vamos a comenzar de una vez. Buenos días a todos, espero se encuentren bien. La semana pasada el video trató acerca de qué son los diagramas de flujo y un poco de historia. Ahora, vamos a ver las formas que vamos a estar utilizando en los diagramas de flujo. Estas formas tienen una funcionalidad en específico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos terminadores, procesos y cada una de estas formas nos va a indicar en qué proceso va nuestro programa o la actividad que queremos realizar. Recordemos que los diagramas de flujo no precisamente se usan en el área informática. Se pueden utilizar también en procesos que realiza una empresa en el área de producción. Ahora, vamos a ver cómo se utilizan estos procesos en el área de informática específicamente. Todos tienen su folleto impreso. Necesito que este folleto sí lo tienen que tener impreso porque estas formas son las que les van a estar sirviendo para realizar los diagramas de flujo, porque de aquí en adelante van a estar realizando bastantes. Entonces, esto sí lo tienen que tener impreso para irse guiando. Ok, vamos a comentar. El terminador. Esta figura en específico, con esta vamos a estar iniciando y vamos a estar terminando. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a comenzar nuestro diagrama de flujo, acá tiene que decir dentro de esta figura, inicio, y con esta misma vamos a terminar, va a decir final. Ahora, tenemos el proceso. Ejemplo, ¿se recuerdan cuando estábamos programando el año pasado y realizábamos una suma? Entonces, esa parte justa del código va a ir acá adentro. Vamos a colocar acá el proceso que va a realizar nuestro programa. Luego tenemos el documento. ¿Qué vamos a hacer en el documento? Esta figura en específico nos va a servir para mostrar resultados. Ejemplo, cuando yo realizo una suma, ejemplo, A más B, yo tengo que mostrar mi resultado. En este caso, mi resultado es C. Entonces, esta línea prácticamente va a ir adentro de mi proceso. Pero cuando yo mostraba mi resultado, por ejemplo, en este caso que sea en PCInt, que vamos a colocar un escribir y vamos a colocar el resultado es. Entonces, esta línea de código en específico va a ir acá. Esto nos va a servir para mostrar el resultado específicamente. Y luego tenemos el rombo, que este nos va a servir para las decisiones o condiciones. Cuando nosotros estamos utilizando las condiciones, estamos diciendo que si realizamos una acción, va a suceder otra. Ejemplo, si yo gano el examen, yo pasaré el año. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá la condición con un sí. Tenemos qué es lo que va a hacer el sí y qué va a pasar si este sí se cumple. Entonces, las condiciones acá en los diagramas de flujo tienen dos lados distintos. Ahora lo vamos a ver. Ejemplo con este rombo. Acá dentro yo voy a escribir eso.
Ok, si yo gano el examen, esta es la condición y va a estar dentro de mi rombo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro del rombo, yo tengo dos posibles acciones, porque recuerden que una condición se puede cumplir como tampoco se puede cumplir. O sea que pueden pasar dos cosas distintas. Acá tenemos el lado donde sí se cumple, siempre va a ir del lado derecho. Profe, disculpe, es que no puedo ver nada en la pantalla de lo que explica de lo que está poniendo en ejemplo, no se puede ver. ¿Tenés problemas de internet o es porque estaba muy pequeño? No, no sé cómo que se me queda trabado y no puedo ver lo que está haciendo. Ok, sí es porque tienes problemas de internet. Todos tienen el mismo problema. Sí, profe. Sí, Ok, entonces voy a intentar volver a explicar y lo voy a hacer más despacio porque sí tienen algunos problemas de internet entonces. Vean, les estaba explicando. Cuando nosotros vamos a utilizar un rombo en un diagrama de flujo, nosotros dentro del rombo tenemos una condición y las condiciones son acciones que nosotros vamos a realizar que van a ser comprobadas. En este caso, la condición es de que si yo gano el examen, tenemos un lado donde la condición sucede y donde la condición no sucede. ¿Qué quiere decir esto? Si sucede, automáticamente mi diagrama de flujo va a seguir su curso. ¿Qué quiere decir esto? El programa no se va a detener. Ejemplo. Entonces, esto quiere decir que el programa va a seguir, entonces la línea tiene que ir hacia abajo y va a seguir el diagrama de flujo. En este caso, nosotros vamos a tener que mostrar qué pasa si la condición se cumple. Entonces, ¿cómo? Si ya sabemos qué herramienta es la de mostrar, la que le había dicho anteriormente, que es esta. Entonces, acá adentro yo voy a colocar, por ejemplo, si yo gano el examen, yo pasaré el año. Pero cuando la condición no se cumple, yo estas líneas las voy a lanzar hacia arriba y el código se va a tener que ya sea volver a ejecutar o va a finalizar. Una de las dos situaciones va a pasar. Entonces, por eso es de que la figura adecuada para una condición es el rombo, porque podemos jalar de las dos esquinas las dos posibles acciones o si la condición se cumple o no se cumple. Ahora, tenemos la entrada o salida de datos. Cuando nosotros declaramos variables, lo vamos a hacer acá adentro. O sea, de que si ustedes van a utilizar la variable A, van a utilizar la variable B, C, D, E, las van a colocar dentro de esta forma. Y tenemos la de datos almacenados. Ejemplo, si su programa va a recoger datos, los va a almacenar acá adentro. Vamos a estar utilizando esta forma. Esta es raro que se utilice porque prácticamente el diagrama de flujo solo nos va a servir a nosotros en específico para hacer programas simples. Entonces, esta es rara que lo vayamos a utilizar. Ahora, tenemos las flechas. Si se dan cuenta, yo aquí utilicé flechas. Entonces, estas son solo para conectar las formas. O sea, nos va a indicar
hacia dónde va todo el proceso. Cuando el programa va funcionando bien, o bueno, nosotros vamos creando la lógica del programa y la condición siempre se va a cumplir o algo así por el estilo, siempre va a ir hacia abajo. Pero en este caso, si una de las condiciones, si la condición no se cumple o es falsa, se va a ir para arriba y se va a volver a ejecutar el programa. Por ejemplo, que ustedes colocan ahí que el usuario no puede ingresar un número con una condición de que si el usuario ingresa un número, le va a volver a pedir que ingrese los datos. Entonces, en ese caso, el programa va a volverse a iniciar. Pero si el usuario ingresa una letra, va a continuar el programa normalmente. Entonces, para eso también nos van a servir las condiciones para comprobar. Y también tenemos los corchetes. Cuando nosotros vamos a programar, también podemos añadir comentarios de qué es lo que hace esa línea de programación en específico. En el diagrama de flujo se van a representar como corchetes. Y tenemos un proceso predefinido. Estos los vamos a utilizar en dado caso, por ejemplo, que siempre se realice una misma acción en todo el programa. O sea, que una acción siempre se esté realizando. De igual forma va a ser raro que lo utilicemos, pero es importante saber para qué funciona. Y sí es bastante importante. Algunos diagramas de flujo nos pueden ocupar hasta 3 hojas. Entonces, solo va a indicar que ya terminamos la hoja. Ejemplo, si se dan cuenta acá, yo ya terminé la hoja. Entonces, cuando yo ya esté casi terminando la hoja, yo lo que tengo que hacer es de que coloco una línea hacia abajo y tengo que colocar un círculo. Este círculo lo que va a hacer es que va a indicar que hasta acá terminó mi hoja y que yo tengo que crear otra hoja nueva y seguir. Y en la otra hoja también va a ir un círculo. Y luego ya podemos continuar con el diagrama de flujo. Esto lo que va a hacer es un conector de página. Quiere decir que vamos a cambiar nosotros de página. Y acá tenemos el conector fuera de la página. Este es el que irá en la siguiente. Y estas son las figuras que vamos a estar nosotros utilizando en un diagrama de flujo. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Profe, Dime. solo disculpe por llegar tarde, pero tenía un problema con mi correo. Ah, no te preocupes, no hay problema. Perdone, Gracias. profe, por llegar tarde. No te hagas pena. Entonces, nadie tiene ninguna duda, ya pueden realizar un ejercicio entonces. Vamos a copiar eso. Tendrían que tenerlo porque supuestamente imprimieron el folleto. Ese es el folleto. Vean, les voy a colocar un ejemplo de un ejercicio. Necesito que todos tengan el folleto, ya sea en digital o impreso. Pueden utilizar la parte de atrás del folleto o en una hoja en blanco. Si tienen hojas a cuadros es mejor, porque como van a dibujar formas,
Profe, me disculpe, ¿qué tenemos que hacer? Es que no, yo ahí se me quedó trabado. Ahorita les voy a indicar, no te preocupes. Ok, necesito que pongan atención aquí. Yo acá tengo programado una suma normal. Nada más va a sumar dos números. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a generar el diagrama de flujo de esta suma. Pero ahorita les voy a explicar cómo es que funciona. No importa si tienen errores. Solo intenten hacer el diagrama. Y ahorita les voy a comparar las figuras con las líneas de código para que puedan tener ustedes una idea de cómo se realiza. Ok. Tenemos acá un definir. Acá yo declaré variables. ¿Ok? Luego, acá mostré datos. Y leí la variable de ese dato. Luego volví a mostrar un dato al usuario que ingresara un número y volví a mostrar la variable para que ingresara ese número. Luego tengo el proceso y luego volví a mostrar. ¿Qué quiere decir esto? Según mi diagrama de flujo, yo tengo que iniciar siempre mi algoritmo, que lo tengo acá arriba. Si se dan cuenta, aquí ya se inició, solo que en programación ya vamos a nosotros indicarlo como algoritmo como tal, pero en el diagrama de flujo solo va a ser esta figura y va a decir inicio. Luego, vamos a estar mostrando datos. En este caso, lo podemos hacer con esta figura o lo podemos hacer con la misma con la que estamos mostrando, con la que estamos pidiendo nosotros los datos. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Podemos hacerlo con con el que les había dicho, con el mismo con el que nosotros vamos a leer variables. Podemos mostrar nosotros esas instrucciones que le estamos dando al usuario. El de definir lo vamos a hacer también en uno de estos o lo podemos hacer en un proceso porque se puede considerar también el hecho de definir variables como un proceso. Ahora, el que sí no va a cambiar jamás es cuando nosotros vamos a realizar cualquier operación matemática. Siempre va a ser un rectángulo, no pueden cambiarlo. Siempre vamos a utilizar rectángulo. Y para mostrar otra vez el resultado de la suma, vamos a poder utilizar también este mismo o para no confundirse, pueden utilizar este, el de document. Acá pueden mostrar el resultado del proceso para no confundirse. Pero cuando ustedes van a pedir, por ejemplo, que el usuario ingrese un dato o o ustedes le dan una instrucción de lo que debe de hacer, lo pueden hacer dentro de este. No hay problema. Entonces, yo lo que necesito es de que realicen este algoritmo, pero solo viendo las líneas de código. Acá es lo que les decía. Este
esta línea acá está mostrando nada más que el usuario debe de ingresar un número. Entonces van a usar la figura rectangular con las esquinas cortadas. Y el leer A también, porque acá solo estamos obteniendo un dato. Entonces eso es lo que necesito que hagan. Y necesito que se guíen de estas figuras. Este es el rectángulo con las esquinas cortadas. Entonces necesito que hagan esto ahorita. Por eso necesito que todos tengan el folleto a la mano, porque ahí tienen las figuras y de ahí se tienen que guiar. No importa si tienen errores, no hay problema con eso. En estos 5 minutos, profe. Sí, comiencen a trabajarlo de igual manera. Yo siempre les abro el espacio en Classroom para que puedan subirlo ahí. Tienen hasta el otro viernes. Y siempre impriman el folleto, por favor. Los folletos que van de ahora en adelante son muy necesarios que los impriman porque son guías para ustedes. Bueno, profe. Muy bien. Les voy a tomar la asistencia, así que necesito que todos tengan la cámara encendida, si no, no les cuenta la asistencia y tiene que estar encendida toda la clase. Profe, disculpe, lo puedo hacer en hojas en línea, si no tengo un cuadro. Sí, no hay problema. Lo puedes realizar en cualquier tipo de hoja. Bueno, Pero para facilitarte el estar dibujando las formas, lo puedes hacer en una hoja en cuadros. Alejandro Aguirre. Dicen presente, por favor. ¿Sí ves? Presente. Camila Valentina. Benjamín Alexander. Presente. Edson Daniel. presente. Isanaí. No está. Melvin Rodrigo. Cecilia Alejandra. Presente. Kimberly Jimena. Alessandra Luciana. Presente. Carly Yajaira. Presente. David Kenneth. No está. Albino Isaac. Presente. Edri Gerardo Isaí. Presente. Cristian Alejandro. Presente. David Ricardo. Alison Alejandra. Presente. Diego Alexander. Presente. Ok, perfecto, ahí estamos. Teacher, Dime. ¿de dónde? Si me dice cuál había lo que iba a pegar, lo que había que copiar. Es que en el folleto estaba buscando, pero no lo encontré. Ah, el folleto. Está aquí, ahorita te voy a enseñar dónde está. Es que esto no lo tenía que copiar, este es el folleto que les mandé. De una vez les voy a crear el espacio de la tarea. Teacher, puede Dime. poner, ¿cómo se llama? Y después lo quito, le voy a tomar captura. La copio. Ok. Profe, Dime. ¿esto es lo que tenemos que copiar? No lo tienen que copiar, ya lo tienen. Ese está en el folleto. Y entonces, ¿qué hay que hacer en la hoja en blanco? Que yo no lo entendí mucho, que se me quedó cortado. Ah,
Tienen que hacer el diagrama de flujo de una suma. Ah, y no, solo hay que poner eso y ya. Sí, pero tiene lógica. Era lo que les estaba explicando hace un ratito, solo no sé si Edri ya tomó la captura. No, teacher, eso ya lo había visto, pero es que yo quería lo de la, como usted puso eso, lo del diaflujo de la suma. Ah, Yo quería ver eso. este es el diagrama. No se mira, teacher, se mira con los, con el cuadradito. No, no muestra lo que se está poniendo. Ah, permíteme. Acá está. Solo que recuerden que el resultado sí lo tienen que mostrar con la otra figura que está en el folleto. Solo hay que copiar eso. Para que no se confundan. Sí, prácticamente, pero necesito que entiendan cómo es que funciona. Acá, el resultado lo muestran con esta. Esta la tienen en Word. Recuerden que el diagrama de flujo lo pueden trabajar en Word. Y tienen que utilizar las líneas de la flecha de flujo, porque esas son las que indican hacia dónde va el programa. Si el programa va hacia abajo, vamos bien. Y les voy a crear la tarea de una vez. La tarea va a estar en una sección y van a estar enumeradas. Las tareas van a estar en una sección que se va a llamar tareas de cuarto bimestre. Esta sería la primera tarea que yo les subo. Y la tienen que añadir a más tardar el viernes de la siguiente semana. Recuerden siempre enviar las tareas, por favor. Y añadirse a las clases, ya que si tienen la asistencia y tareas tienen un punteo muy significativo en la nota final. ¿Ok? Entonces ya son las 8:03, niños, entonces vamos a finalizar con la clase acá. Que Dios los bendiga. Espero tengan un buen fin de semana. Los espero en la siguiente clase y no olviden enviar la tarea, por favor. Adiós, profe. Adiós, Adiós, niños. teacher. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.